Hola, hoy vamos a explorar una idea que está literalmente en todos lados. Se trata de cómo instrucciones muy, pero muy simples pueden dar origen a los mundos increíblemente complejos y a veces hasta caóticos que vemos a nuestro alrededor. A esto se le conoce como la ciencia de la complejidad. Y para empezar, una pregunta. ¿Qué podrían tener en común cosas tan diferentes como el ritmo de un corazón, la forma de una nube o un terrible embotellamiento en la ciudad? A primera vista, pues nada, ¿no? Pero ¿y si les dijera que hay una ciencia oculta que los conecta a todos? ¿Cuál creen que sea ese hilo invisible? Pues ahí está la respuesta. Todos son sistemas complejos. Y lo más fascinante es esto. No es que necesiten un plan maestro súper elaborado para funcionar. Al contrario, nacen de reglas muy básicas que, al interactuar unas con otras, ¡pum!, crean patrones increíblemente detallados y complejos. Esa es la idea central que vamos a desmenuzar. Ok, este es nuestro mapa para el recorrido de hoy. Primero, vamos a ver la diferencia entre lo caótico y lo predecible. Luego, nos meteremos con la geometría secreta que usa la naturaleza. Después, vamos a descubrir las leyes que gobiernan el crecimiento de casi todo. Y al final, veremos por qué se dice que el futuro es complejo. Muy bien, entremos en materia. Nuestra primera parada nos lleva a una de las ideas más importantes de la ciencia de la complejidad, esa línea delgadita que separa lo que podemos predecir de lo que, bueno, es simplemente caótico. Este ejemplo lo deja clarísimo. A la izquierda, un péndulo simple. Su movimiento es súper regular, repetitivo, totalmente predecible. Vaya, podríamos calcular exactamente dónde va a estar en cualquier momento. Pero a la derecha, cuidado, tenemos un péndulo doble. Solo le agregamos una articulación más, una regla simple extra, y el sistema se vuelve completamente loco. Se hace caótico y es imposible de predecir a largo plazo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, es por un concepto clave que se llama sensibilidad a las condiciones iniciales. Esto lo que quiere decir es que si empezamos el movimiento del péndulo doble desde dos puntos casi idénticos, con una diferencia que ni se nota, sus caminos se van a separar de una forma brutal y muy rápido. Es de hecho la misma razón por la que es casi imposible predecir el clima con exactitud, más allá de una semana. Ok, ya vimos cómo algo simple puede volverse impredecible. Ahora, veamos qué clase de formas dibuja ese aparente caos. Y es que la naturaleza casi nunca usa líneas rectas o círculos perfectos, ¿no? Ella tiene su propia geometría. Esta frase de Benoit Mandelbrot, a quien se le considera el padre de la geometría fractal, lo dice todo. Básicamente nos pide que olvidemos las formas perfectas de la escuela para poder ver el mundo como es en realidad. Rugoso, fragmentado, irregular. Y esa nueva forma de ver el mundo se llama geometría fractal. Lo que es realmente alucinante de esto es el concepto de autosimilitud. Piénsenlo así. Si le arrancan un pedacito a un brócoli, esa ramita se ve casi igual al brócoli entero, ¿no? O una costa. Si le hacemos suma a un pedacito de costa, tiene la misma complejidad que toda la línea costera. Ese patrón que se repite y se repite a diferentes escalas, esa es la firma de un fractal. Fíjense que antes de Mandelbrot a estas formas se los llamaba monstruos matemáticos. Eran como curiosidades, ideas abstractas como el copo de nieve de Koch, que tiene un borde infinito pero ocupa un espacio finito. ¡Qué locura! O curvas que, en teoría, podrían llenar por completo un espacio plano. Parecían simples juegos mentales, pero resulta que eran el lenguaje secreto de la naturaleza. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Hoy la geometría fractal es importantísima. Se usa para crear los paisajes y las texturas súper realistas que vemos en las películas, para comprimir las imágenes que guardamos en el celular y para volver al inicio, se usa para analizar la estructura fractal en los electrocardiogramas y así poder detectar problemas del corazón. Bien, ya entendimos un poco la forma de la complejidad. Ahora hablemos de su tamaño y de cómo crece. Porque resulta que hay reglas casi universales, que dictan cómo crecen y se escalan las cosas, desde un pequeño ratón hasta una ciudad enorme. A ver, pensemos en algunas preguntas. ¿Por qué un elefante no es simplemente un ratón gigante? O sea, ¿por qué no se puede solo agrandar? ¿Qué es lo que le pone un límite a la altura de los árboles? ¿Hay algo en común entre cómo crece una empresa y cómo crece una ciudad? Pues la clave de todo esto está en algo llamado leyes de potencias. La idea es que si duplicamos el tamaño de algo, no necesariamente se duplican todas sus propiedades. Por ejemplo, un elefante no necesita comer el doble que un animal que pesa la mitad. De hecho, necesita menos, en proporción. Su metabolismo no escala de forma lineal, sino que sigue una curva muy específica. Esas curvas, esas leyes de potencias, son las reglas ocultas del crecimiento. Y al final todo se reduce a reglas simples, a pequeños algoritmos.
Miren este ejemplo tan sencillo, la lógica de un apagador de escalera. Es un conjunto de instrucciones básicas de si pasa esto, entonces haz aquello. Y a partir de algo así de simple se pueden construir sistemas cada vez más y más complejos, desde el termostato de una casa hasta los algoritmos que deciden qué vemos en nuestras redes sociales. Bueno, llegamos a la última parte. Ya vimos el caos, las formas de la naturaleza y las reglas del crecimiento. Ahora, la pregunta del millón. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Pues veamos cómo estas ideas ya están moldeando nuestro futuro y ayudándonos a enfrentar los retos más grandes que tenemos. El punto es que muchos de los campos más avanzados de hoy, en el fondo, son ciencias de la complejidad. Por ejemplo, el genoma humano es un sistema de información increíblemente complejo. La inteligencia artificial se basa en redes neuronales que siguen reglas simples para aprender. Y la ciberseguridad, pues trata de proteger redes gigantes y complejas de ataques que son por naturaleza impredecibles. Al final del día, entender la ciencia de la complejidad es como ponerse unos lentes nuevos para ver el mundo. Nos permite ver hacia el pasado y preguntarnos cómo surgió la vida a partir de química simple, pero al mismo tiempo nos da como un manual de instrucciones para diseñar la inteligencia artificial y la biología sintética que van a definir nuestro futuro. Y con esto cerramos el recorrido. Vimos cómo de reglas súper simples nacen patrones, caos y estructuras a todas las escalas imaginables. Pero la verdadera pregunta, ahora, queda abierta. Ahora que estos patrones ocultos son un poquito más visibles, ¿qué problema complejo del mundo se podría empezar a resolver con estas ideas?